Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy hagámonos una pregunta. ¿Cuánto es prudente deber? Hay quienes dicen que no hay absolutamente que deber nada. Recuerda aquel dicho de las abuelitas de paga lo que debes. Bueno, aquí no. ¿Cuánto es lo que debe una economía? ¿Cuánto es prudente? ¿Cuánto está bien y cuánto no? Durante muchos años en México buscamos tener un déficit fiscal de cero. Es decir, que el gobierno no tomara deudas que no pudiera pagar inmediatamente y que no gastara más del dinero que simple y sencillamente ingresa. Hoy, la discusión que tenemos en este país es, ¿debemos deber? ¿Es responsable deber? ¿Estamos tomando la decisión correcta o quizá estamos poniendo la semilla de una crisis financiera en el futuro? Una crisis que no hemos visto quizá desde finales de la década de los 90. Bienvenidos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que el nivel de la deuda del sector público en México, como porcentaje del PIB, se mantiene en niveles que se comparan favorablemente al ámbito internacional. De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2014, se prevé que el saldo ascienda a 40.5% del PIB durante este año. Tan solo Estados Unidos y algunas naciones europeas tienen niveles de deuda que superan el 100%. Los manuales de economía dicen que no hay que tener déficit fiscal. Es decir, que el dinero que ingrese el gobierno sea el mismo que se gaste. Sin embargo, en la vida hay momentos en los cuales hay quienes dicen que es prudente endeudarse, que es momento de recurrir al financiamiento y crecer de esa manera. Tristemente, en la historia del país hemos vivido momentos verdaderamente lamentables. Los más viejos o los que leen libros de historia económica conocen aquellas historias lamentables de la década de los 70, cuando presidentes como José López Portillo decían que había que administrar la abundancia, que había que endeudarnos en ese momento para crecer. El resultado fue una crisis que duró toda la década de los 80 y quizá la mitad de la década de los 90 hasta que llegamos a una nueva crisis. En aquel momento, decía José Ángel Gurría, hoy director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, había que endeudarse. Había una gran cantidad de dinero barato en el mundo y ese dinero había que tomarlo. Había un excedente de dinero por el petróleo, los grandes países árabes estaban llevando el dinero, las tasas de interés se encontraban muy bajas. Todo esto se lo cuento para que usted tenga claro que es una situación similar a la que estamos viviendo en este momento. No por los altos precios del petróleo, pero sí por las bajísimas tasas de interés que se registran en el mundo. José Ángel Gurría, que fue el que contrató como funcionario de la Secretaría de Hacienda la mayoría de la deuda y que encabezó la renegociación de la deuda externa, decía, era una tontería no endeudarse en aquel momento, era una tontería no reestructurar la deuda en el momento que se tomó. Después, vivimos el péndulo nos llevó a vivir una época total y absolutamente diferente. Una época en la cual decidimos que no había que tener déficit, que no había que endeudarnos, que había que mantenernos en cero, aunque eso implicara un menor crecimiento de la economía. Y llegamos otra vez al mismo lugar común. Durante 30 años este país ha crecido en promedio al 2.5%. La administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se encuentra en una coyuntura diferente. Tasas de interés verdaderamente bajas en el mundo, especialmente en los Estados Unidos y en Europa, que por cierto ya comienzan a tender a aumentar, comienzan a tender a incrementarse y a partir de ahí, ¿qué es lo que debe hacer México? El gobierno del presidente de la República planteó que íbamos a tener un déficit público temporal,
que iba a tender a reducirse, que iba a venir disminuyendo a lo largo del tiempo y que regresaríamos como producto de la reforma hacendaria y de las reformas estructurales al déficit cero, es decir, a mantener orden y transparencia en las finanzas públicas. Se pidió tener un déficit el primer año, se dijo que para el segundo también lo tendríamos, y cuando se presentaron los criterios generales de política económica para este 2014, que ya está cerca de terminar, se dijo que en 2015 el gobierno mexicano tendría un déficit del 0.5% del Producto Interno Bruto. Un déficit que parecería bastante manejable y que incluso fue aprobado sin mayores problemas por los partidos políticos. En septiembre, cuando el presidente de la República presentó el paquete económico para este 2015, anunció que iba a ser del 1% del Producto Interno Bruto. Llevar el déficit al 1% del Producto Interno Bruto parecería que no es mucho. Sin embargo, hay que ir haciendo otras cuentas. Están las necesidades especiales de financiamiento del gobierno, es decir, todas aquellas deudas que tiene el gobierno federal que sin ser deuda externa terminan rebotando en las finanzas públicas, como son los pasivos de Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza, de Pemex, etcétera, 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 que llegan al 4.5% del Producto Interno Bruto. Normalmente los países tienen y se considera sano un déficit de ahí del 1,5-2% del PIB. 4,5 ya comienza a ser un déficit elevado. Y la pregunta es, ¿por qué nos estamos endeudando? Si escuchamos la posición del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dice que es una irresponsabilidad no tomar deuda en estos momentos. Que no tomar el endeudamiento en este momento cancela o por lo menos disminuye las posibilidades de crecimiento que tiene la economía. Que el gobierno tiene que endeudarse en estos momentos para realizar una gran cantidad de obras de infraestructura, de desarrollo del país. A comparación con las deudas que se tomaron en la década de los 70, que básicamente se fueron en gasto público, corrupción y una gran cantidad de aberraciones económicas, como haber hecho crecer de una manera desmesurada al sector paraestatal. Dice, no, el gobierno actual dice, nosotros no vamos a gastarnos el dinero en gasto corriente, no vamos a gastarnos el dinero en obras fatuas. Vamos a usarlo para desarrollar la infraestructura que requiere el país de cara a la reforma, a las reformas estructurales que han sido aprobadas. Ciertamente el país tiene que tener condiciones para crecer de una manera muchísimo más importante y le falta infraestructura. De los grandes rezagos que tenemos en México es la necesidad de infraestructura. Piense usted, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que va a ser una obra que solo temporalmente va a registrarse como déficit y se dice que terminará siendo pagada de una manera correcta, bueno, esta deuda pues deberíamos tener muchísima más porque hay que hacer muchos más aeropuertos, la mayoría no funcionan, y más carreteras y más terminales marítimas. Estamos en una situación verdaderamente compleja y en una situación verdaderamente complicada en este sentido. Así las cosas, la explicación del gobierno es, vamos a tomar la deuda para construir infraestructura. Imagine por un momento que lo llevamos a un tema de una familia. Es una familia que dice, como nos va a ir muy bien, como está funcionando muy bien nuestro negocio, como tenemos buenas perspectivas hacia el futuro, contratemos deuda para aquellos insumos que nos sirven como una casa, como refrigerador, estufa, etcétera, etcétera. No nos lo vamos a gastar en fiestas, no nos lo vamos a gastar en viajes, no lo vamos a tirar a la basura. Sin embargo, en la otra cara de la moneda está la posición de que no debemos gastar aquellos recursos que no tenemos. La ortodoxia económica nos ha enseñado a lo largo del tiempo que cuando tomamos deuda, se tiene que pagar y se tiene que pagar con algún interés que tiende a ser cada vez más elevado. Hoy podemos decir, bueno, el promedio de vencimiento de la deuda mexicana es el más largo de la historia, estamos pagando las menores tasas de interés de la historia e incluso estamos colocando deuda a 100 años y alguna otra que jamás se vence, que es lo mejor que puede pasar, porque en el tiempo se va diluyendo, se va deshaciendo esta deuda. Sin embargo,
Si seguimos tomando deuda, tenemos que considerar que la deuda de hoy son los impuestos de mañana, porque hay que pagar la deuda. Y si la recaudación no crece de la misma manera que lo hace el crecimiento económico, si no se cumple el principio de crecer tanto como se espera a raíz de las reformas en telecomunicaciones, energética, financiera y todas las demás, entonces tendríamos un problema. No tendríamos la fuente de pago que esperamos y al no tener la fuente de pago tendríamos una de dos. O que aumentar los impuestos, que eso frena el desarrollo de la economía, o entrar en una crisis financiera. La discusión ahí está. La apuesta ahí está. Esto es lo verdaderamente importante en la negociación del paquete económico. Usted no se me vaya con fintas, que lo importante es saber cuánta deuda estamos tomando y si esta deuda nos va a servir para crecer. Veamos la otra cara de la moneda. El adquirir un crédito hipotecario no debe convertirse en una carga que impida solventar los gastos indispensables. Es por eso que las mensualidades no deberían de representar más del 30% de su ingreso. Hay que tomar en cuenta que el crédito hipotecario tendrá que pagarse por muchos años. Para un gobierno la decisión de cuánto me puedo endeudar y cuánto no me puedo endeudar es mucho menos grave que para usted. Total, los funcionarios públicos se van o cambia de partido o cualquier cosa. Sin embargo, usted toma una mala decisión financiera, usted es quien se queda con ella. Usted no se cambia de partido, no se cambia de trabajo, no se cambia de absolutamente nada y tiene que hacer frente a una deuda. Tradicionalmente, cuando vamos a tomar un crédito hipotecario, nos vamos con el espejismo de es la casa de mis sueños, es el departamento que siempre he querido. Y luego decimos, ¿cuánto es lo más que el banco me puede prestar? El banco teóricamente puede prestar casi hasta el infinito, puede prestar todo su capital, que es mucho más de lo que se requiere para una casa. Pero usted está cometiendo una pregunta equivocada y, ahora que hablábamos del déficit, podría ser incluso hasta populista. La pregunta que usted debe hacerse cuando va a tomar un crédito hipotecario es ¿cuánto puedo pagar? No, ¿cuánto vale la casa que me gusta? No, ¿cuánto es lo más que el banco me puede prestar? No, ¿qué pasa si dejo de comer 3 días a la semana y con eso lo hago? ¿O espero que me suban el sueldo en mi trabajo lo más pronto posible? No. La pregunta que usted debe hacerse cuando va a tomar un crédito hipotecario es ¿cuánto es lo que puedo pagar en este momento? Con base en eso, decidir cuál es la casa que usted se puede comprar. Porque de lo contrario, créame, se va a estar metiendo en un problema muchísimo más grave que el del déficit público, que es quedarse sin su patrimonio. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien.